¡Qué perro más adorable! Exclamó mi madre mientras sacaba la caja del DVD de la sección de ofertas en Walmart. ¿No te parece lindo, cariño? Yo tenía unos 6 años por aquel entonces. Recuerdo que intentaba desesperadamente mirar por encima del hombro de mi hermano mayor mientras ella le enseñaba la portada. ¿Y tú qué opinas, Josh? ¿Lo compramos? Preguntó mi madre con dulzura. La portada en cuestión me dio escalofríos. En ella, aparecía un hombre mayor, calvo, y en un disfraz barato de perro andrajoso, de un pastor alemán, para ser más específico. Ni siquiera mi corta edad me convenció aquel personaje, todo en él se veía mal. De fondo, había lo que parecía un bosque, junto a una mesa llena de gorros de fiesta, globos y un pastel arriba de esta para completar el conjunto, además de 2 sillas de color amarillo, una en cada extremo de aquella mesa. Arriba de la portada, en letras coloridas y exageradamente caricaturescas, decía, la fiesta de cumpleaños de Bingolls. ¿Quién es ese hombre, mamá? Recuerdo haber preguntado, intentando distraerme mirando la etiqueta del precio. $1.99, pero inevitablemente el hombre perro siempre me atraía de nuevo hacia él. Era como si él poseyera mi mirada de alguna manera, haciendo que no pueda realmente desviar la vista de él. Supongo que se trata de Bingolls, dijo mi mamá mientras fijaba su atención en la portada, y después de nuevo en mí. ¿Qué dices? ¿Nos lo llevamos? No recuerdo exactamente cómo siguió la cosa, pero sí recuerdo haber llorado. La portada de ese DVD me daba mucho miedo. No entendía por qué a mi madre le parecía bonita. Carajo, hasta el día de hoy tampoco lo entiendo. Después de mi rabieta, salimos del Walmart y afortunadamente no compramos aquel extraño DVD, o eso creía. Resulta ser que mi hermano se había metido la caja bajo la camisa al salir. Y así, aquel extraño metraje había llegado a la casa con nosotros. Cuando mis padres se enteraron, mi papá se puso furioso. Le dio unas cuantas reprimendas a mi hermano y no paraba de gritar que en esta casa no se permiten ladrones. Mi madre estaba igual de enfadada, pero intentaba calmar a mi padre, intentando usar el precio barato como atenuante, pero no funcionó. Papá entonces cogió el DVD y dijo que iba a devolverlo al día siguiente. Mientras lo veía marcharse furioso a su despacho, la mirada inquietante de Bingolls se cruzó con la mía cuando llegué a ver la portada por medio segundo. Un escalofrío me vino en todo el cuerpo, obviamente fue mi imaginación, pero en ese entonces juraría que Bingolls me guiñó el ojo a través de la caja de aquel maldito DVD. Más tarde esa noche, mientras dormía pude ver parcialmente la luz parpadeante del televisor que compartíamos mi hermano y yo en nuestro cuarto. Él estaba sentado con las piernas cruzadas frente a la pantalla. El zumbido grave de la Xbox que usualmente usábamos para ver películas hizo que ahora estuviera totalmente despierto. Observé desde la cama durante unos instantes, tratando de ver qué estaba pasando. Alfred, por favor, son como las 2 de la mañana, ¿qué haces despierto? Entonces fue cuando lo vi. A Bingolls. Aquel hombre perro calvo estaba en la pantalla, haciendo lo que parecían unas volteretas alrededor de un pasto verde y largo, y al fondo se veía un bosque lleno de vida. Al lado, estaba aquella mesa de cumpleaños de la portada. Mi hermano empezó a aplaudir de emoción, sin percatarse de que tal vez nuestros papás lo escucharían, aunque en ese momento la emoción debió hacerlo dejarse llevar. Eso fue increíble, Bingolls, dijo con una sonrisa enorme que casi parecía que se le iba a salir de su cara de la alegría. Entonces Bingolls hizo una reverencia mirando hacia la pantalla, agradeciéndole por el cumplido. Muchas gracias, Alfred. Ah, y ya que somos amigos, ¿puedo llamarte Al? Preguntó Bingolls con fervor. Por supuesto, Bingolls, susurró mi hermano con entusiasmo, intentando no alzar la voz. En ese momento estaba desasociándome, pensando que aún estaba soñando, mientras seguía medio escondido entre las sábanas, intentando no ver a aquel hombre extraño con el disfraz de perro, quien ahora estaba hablando con mi hermano. Quería creer que el DVD era uno de esos vídeos interactivos o algo así, pero no sabía realmente qué pensar. Total, supongo que mi mente infantil no lo podía entender, así que, por ende, lo tomé como algo que simplemente estaba pasando y punto.
En ese entonces no era alguien que profundizara mucho en las cosas. Yupi yipi yapi. Genial, Al. Muchas gracias. Hoy realmente es un día super duper especial. Estoy seguro de que sabes por qué, ¿no? Dijo Bingles mientras agitaba su cabeza y sacaba la lengua como lo haría un perro de verdad, lo cual me puso realmente incómodo. En ese momento, la cámara se alejó para mostrar el escenario completo, con la mesa de cumpleaños brillante y colorida que combinaba en sobremanera con el bosque frondoso que había detrás. Claro, Bingles. Es tu cumpleaños, ¿verdad? Preguntó Alfred. Exactamente, Al. Dijo Bingles chillando con un tono altamente condescendiente, como si fuera extremadamente falso. Veo que eres un chico listo. Y como podrás ver aquí, Mencionó señalando una de las sillas. justo tengo un espacio reservado para una personita muy especial. ¿Qué te parece si te unes a mi fiesta, Al? Mi hermano estaba para este punto saltando de la alegría. Por supuesto que sí, Bingles. Pero entonces, rápidamente dejó de saltar y se desilusionó al recordar algo. Oh, espera, no puedo, estoy castigado, mi papá dice que no puedo ver a mis amigos durante una semana. Pero Al, no somos solo amigos, somos mejores amigos. ¿Verdad? Bingles empezó a mover la boca furiosamente, y puso la palma de su mano en la cámara. Ahora el rostro de Bingles ocupaba casi toda la pantalla. Mi hermano asintió. Pues, sí, somos los mejores amigos, pero, ¿cómo puedo hacer para unirme, entonces? Los mejores amigos siempre encuentran la manera, Al. El poder de la amistad puede con todo. Dijo Bingles con un tono ahora más serio. Los amigos pueden lograr hasta lo imposible, si confían el uno en el otro. ¿Y tú confías en mí, no? Bingles de la nada cambió su expresión, y empezó a girar sus ojos lentamente, hacia donde yo estaba. De repente, ya no le estaba prestando atención a mi hermano. Me miró fijamente con unos ojos que pasaron de estar llenos de color, a unos completamente vacíos de vida. Su sonrisa, siempre tan amplia, se convirtió en un ceño fruncido. No hacían falta ni palabras ni gestos, incluso a esa edad, yo podía sentirla, la rabia, el odio. Me quedé paralizado, mi corazón empezó a latir más rápido. No tenía ni idea de qué pensar, pero ahora estaba convencido de que todo esto era real. En ese momento, genuinamente pensé que iba a morir. No sé cómo, ni por qué, pero que de un momento a otro iba a morir. Solo, lo sabía. Nos quedamos así por unos segundos que se sintieron como años, hasta que mi hermano rompió el silencio. Josh, ¿estás despierto? Tienes que conocer a Bingles. Dijo emocionado. Es mi nuevo mejor amigo. Luego giró hacia la pantalla del televisor. Bingles, este es mi hermano, Josh. Deberías conocerlo, él también puede ser tu amigo. ¿Verdad, hermanito? Estoy seguro que esa fue la primera vez que tuve ganas de ponerle a mi hermano un buen coscorrón. No. Dijo Bingles. Tú sabes que esta fiesta es solo para nosotros, no hace falta arruinarla con más personas. Su tono falsamente infantil ahora era más severo, como si por un momento su amigable máscara se hubiera roto en pedazos. Oye, Bingles, Preguntó mi hermano. ¿y cómo es que voy a poder ir a tu fiesta? Bingles se quedó un momento en silencio, probablemente pensando en lo que le preguntó, y también seguramente para recomponerse y volver a su papel de perro jocosamente amigable. Es muy fácil, de hecho. Lo único que tienes que hacer es tomar mi mano. Alfred se quedó unos momentos sin decir nada. ¿Tomar tu mano? ¿Cómo voy a poder hacer eso? Estás en la pantalla. Entonces, pude notar algo. Bingles estaba empezando a respirar de manera más agitada, y unas líneas de baba se deslizaban de su mentón hacia el piso como, por supuesto, un perro. Tú solo confía en mí, Al. Solo. Dame la mano. Mi hermano entonces empezó a levantar su mano, lentamente hacia la pantalla del televisor, mientras escuchaba como la música de fondo del video se hacía más y más fuerte. Sí, Al. La voz se volvía más frenética, dejando de lado su anterior estilo amigable por completo. Hazlo por tu mejor amigo. En ese momento, ya había tenido suficiente. Junté todo el coraje que todavía ni sabía que tenía a esos 6 años, y rápidamente me levanté de la cama. Josh,
¿Qué estás haciendo? Con una velocidad que ni siquiera alcancé a procesar, empujé a mi hermano lejos del televisor, y corrí hacia la Xbox para apagarla. Mi hermano empezó a gritarme, mientras pataleaba en el piso chillando como un infante. No es justo. Dijo. Yo quiero ir con Bingles. Yo quiero. En cuestión de segundos, mis padres corrieron hacia la habitación. Al ver a Alfred llorando, mi madre intentó consolarlo, menos por solidaridad y más para que dejara de gritar. Eran como las 2 de la mañana, y muy seguramente mis papás no tenían ni el tiempo ni las ganas de realmente intentar arreglar la situación, solo querían que nos calláramos. El rostro de mi padre se contrajo de rabia al ver la caja del DVD abierta en el suelo. Creo que casi nunca lo había visto tan enojado como en ese momento. Entonces sacó el disco de la Xbox, lo guardó en su caja, y salió de la habitación sin decir palabra alguna. Josh, ¿qué fue lo que pasó? Me preguntó mi madre. Cansada, pero como siempre comprensiva. Pensé en decir algo, en explicarle lo que pasó con el DVD, sobre Bingles, sobre todo, pero por supuesto, era obvio que eso no serviría de nada, pues no me creerían. E igual, sentía demasiado miedo como para siquiera explicar lo que pasó en voz alta. Así que decidí callarme. Yo solo quería ir a la fiesta de Bingles. Mi mamá y yo giramos la cabeza al mismo tiempo, viendo a Alfred. Probablemente con una confusión compartida. Cariño, es solo un personaje de la tele. No es algo real. Dijo. Por favor, ya vete a dormir, es tarde y mañana hay escuela. Tras media hora de llanto, eventualmente mi hermano se quedó dormido. Por mi parte, no podría estar más despierto. Me costó bastante recuperar el sueño, pero eventualmente logré hacerlo, a pesar de que los recuerdos recientes de todo lo que pasó todavía inundaban mi mente. La mañana siguiente transcurrió como cualquier otra. Los rayos del sol se colaban por las rendijas de la cortina y el golpe en la puerta de mi madre indicó que era hora de levantarse. Ya vamos, mamá. Dije desde la cama. Esa mañana me levanté extrañamente normal, a pesar de toda la mierda rara que había ocurrido la noche anterior. Aunque estaba particularmente preocupado respecto a cómo Alfred se sentía tras todo eso. Él probablemente pensaba que su plan de ver a Bingles había sido saboteado, pobrecito. Como era usual, me tocaba a mí ser quien despertara a mi hermano. Es gracioso, a veces parecía que yo era el hermano mayor y él era el menor. Vamos, dormilón, hay que llegar a tiempo, la profe nos... Oye, Alfred, ¿estás ahí? Alfred. Mi hermano era de esos que solían quedarse dormidos a menudo, por lo que tampoco estaba tan consternado de que no respondiera. Sin embargo, rápidamente me bajé de la litera que compartíamos para revisar cómo estaba. En mi mente tenía la idea de intentar consolarlo por todo el drama que había ocurrido ayer, y realmente sentí que podía haber lidiado con toda esta situación de mejor manera. Oye, Alfred, yo lamento lo de... Al bajar, lo único que me encontré fue una cama ordenada, limpia, y vacía. Bueno, parcialmente vacía, pues arriba de esta, había una nota. Fui a la fiesta de Bingles. La mandíbula se me cayó metafóricamente al piso. Si a esa edad hubiera sabido el insulto la puta madre que me parió, lo habría gritado en voz alta sin importar las consecuencias. Rápidamente bajé las escaleras y les mostré la nota a mis padres. Decir que estaban absolutamente fuera de sí cuando la vieron, era no hacerle justicia a sus sentimientos en ese momento. Enseguida empezamos a poner la casa patas arriba. Revisamos cada habitación como unas 5 veces o más. Vimos debajo de cada cama, abrimos cada closet, incluso revisamos dentro de todas las cajas que teníamos. Pero no había rastro de mi hermano por ninguna parte. Mi mamá estaba al borde de un ataque de histeria, y mi papá trataba de calmarla, aunque podía notar sutilmente cómo él también estaba extremadamente alterado. Esto debe ser mi culpa, dijo mi padre. No debí haberle gritado de esa manera. Carajo, Alfred, mi muchacho, lo lamento tanto. La policía vino apenas unos minutos después de que los llamamos. Un caso de desaparición en nuestro vecindario era algo completamente fuera de lugar, casi nunca realmente pasaba algo por acá, y la estación de policía local parecía más bien una decoración que otra cosa.
Dijeron que estaban en el caso, y que buscarían en cada rincón del vecindario en busca de mi hermano. Te prometemos que regresarás sano y salvo, Me dijo uno de los oficiales. El día transcurrió de manera lenta. Al caer la noche, mis padres intentaron dormir, pero por supuesto, no les funcionó, por lo que se quedaron toda la noche llorando en el sofá. En ese momento, quería unirme a llorar con ellos, pero no quería realmente molestarlos. Y además, no eran los únicos que no tenían sueño, pues por mi parte, estaba más despierto que nunca. Pude notar cómo, al lado del Xbox, aún estaba ahí, el DVD, de la jodida fiesta de cumpleaños de Bingles. Incluso a mi corta edad, yo sabía que eso tenía algo que ver con todo esto. La puta madre, realmente pensaba que estaba conectado a todo. No lo pensé ni por un momento. Sigilosamente cerré la puerta del cuarto, apagué las luces para no dar sospechas de que estaba despierto, puse el DVD en la Xbox y prendí el televisor. Estática. Espera, ¿estática? Era un DVD, no había sentido de que tuviera estática. Sin embargo, ese pensamiento se fue tan rápido como vino, cuando entonces el escenario cambió. En la pantalla, volví a ver aquel mismo bosque de aquella noche. Todavía verde y claro. Me quedé atento mirando aquel bosque, el cual se quedó en la pantalla por un minuto completo. Entonces, aquella música jocosa que me sonó familiar empezó a sonar de manera progresiva, y la cámara se giró hacia una colorida mesa con un pastel enorme, y ahí estaba, sentado en esa mesa, mirando hacia la cámara con una sonrisa de oreja a oreja, comiendo pastel y ensuciándose la ropa con mi hermano. Hola, Josh. Alfred entonces movió la mano de forma entusiasta y animada, como si estuviera experimentando el mejor día de su vida. Todo está bien, hermanito. Ahora estoy con Bingles. Lo estamos pasando genial. La cámara entonces giró hacia la derecha, y, por supuesto, ahí estaba Bingles. Esta vez, mirándome con una cara incluso más amenazadora que la vez anterior cuando lo vi. Sentía que sus ojos, llenos de rabia sutil, perforaban mi ser. Nunca había sentido tanto odio en una persona sin que ésta dijera ni una sola palabra. La cámara entonces se alejó, y se podía ver a Bingles, quien dejó de mirarme a mí y volvió a ver a mi hermano, y a Alfred, riendo casi de manera maniáticamente feliz, como si todo eso fuera una especie de extraña ilusión. Mientras esa música infantil sonaba de fondo otra vez, pero ahora estaba más acelerada. Me quedé viendo por un momento, sin poder dar crédito a lo que mis ojos de niño de 6 años estaban viendo. Ese lugar, el bosque, el pastel, Bingles, podía notar que algo no andaba bien. Todo se veía tan falso, como una puesta en escena. Sentía náuseas al ver todo ese escenario. No aguanté más, simplemente no podía. Mi visión se mareaba, y creía que en cualquier momento quedaría inconsciente. Apagué la Xbox. Sentía que iba a vomitar. Trataba de mantener la compostura de todas las formas que pude, pero era inútil. Me quedé llorando alrededor de 1 hora completa en un rincón de mi habitación. Después de más o menos calmarme, saqué el disco de la Xbox, lo puse en la caja y lo escondí en mi ropero, y después de eso, pues, no hice nada. Lo digo en serio, no hice absolutamente nada al respecto. No me pregunten por qué, hasta el día de hoy tampoco sé el motivo. Fácilmente pude solo mostrarles el video a mis papás, para probarles que Alfred estaba ahí adentro, atrapado con Bingles. Pero, sentí miedo. Sentía que me metería en problemas si lo mostraba a otros, o si volvía a reproducir aquel disco. ¿Con quién en cuestión me metería en problemas? Ni idea, pero sentía que era con algo poderoso, algo con lo que realmente no quería tener problemas. Tienen que entenderlo, solo tenía 6 años, pero en ese momento sentía que tenía el peso de una responsabilidad titánica en mi espalda, y, bueno, yo no era mucho de cumplir responsabilidades. A menos que me obligaran, claro. Pero nadie me obligó y, por ende, no hice nada. Pasaron los días, luego las semanas, entonces los meses, y llegó finalmente al punto en que pasaron los años. 15 años, para ser más específico.
Eventualmente, la policía y mis padres se rindieron de la búsqueda 7 años después de la desaparición de Alfred, por lo que fue declarado como muerto. Recordar las caras de mis padres en el funeral mientras veían como un ataúd vacío era enterrado en la tierra me parte el alma hasta el día de hoy. Con el tiempo, me esforcé todo lo posible para reconfigurar mi cerebro y hacerle creer que todo lo que ocurrió fue realmente un sueño extraño de la niñez. Mi hermano desapareció, sí, y fue tras ver un video, sí, pero este en cuestión no tenía nada raro, solo era sobre un hombre vestido de perro algo incómodo de ver. Mi hermano se obsesionó con él, y entonces se escapó de casa para intentar llegar hacia su fiesta. Y la supuesta vez que lo vi en el video fue solo un sueño que mi mente subconsciente creó para intentar darle una respuesta a mi trauma. Y así pude mantenerme durante 15 largos años. Ahora era un adulto hecho y derecho, sin tiempo para tonterías. Mis padres eventualmente pudieron parcialmente sanar tras todo lo que ocurrió. Obtuve una buena educación, hice uno que otro amigo, y ahora estaba estudiando diseño en programación web en una muy buena universidad. Hace unos días, estaba en la casa empezando a preparar las cosas para la mudanza hacia mi nuevo apartamento, el cual mis padres me ayudaron a conseguir. Mientras revisaba los polvorientos estantes de mi viejo cuarto, pude notar que, en el fondo de uno de estos, detrás de pilas de baratijas de la niñez, había una caja de cartón blanca, la cual tenía escrita la palabra películas en marcador negro. Noté que fue mi madre la que organizó esta caja, pues pude reconocer su letra fácilmente. Al abrirla, sentí una brisa de nostalgia realmente envolvente. Dentro, se encontraban todas mis películas de la infancia. Estaban todas las que al menos en ese momento pude recordar. Me sentí genuinamente contento, y pensé en tal vez llevarme algunas de la caja para ver en mi nuevo apartamento una vez tuviera tiempo. Me pregunto si aún están las de Max Steel, me dije. Por lo que rebusqué cuidadosamente para intentar encontrarlas. Recuerdo que la de Max Steel contra Makino era mi favorita, y se me vino una pequeña sonrisa por la idea de verla otra vez. Sin embargo, en mi búsqueda dentro de la caja, noté algo. Estaba en el fondo, abajo de todas las demás películas. Rebusqué esta vez de forma más frenética entre las demás películas hasta poder ver de qué se trataba, y entonces, la vi. La fiesta de cumpleaños de Bingles. Mierda. Eso era todo lo que podía decir. Al ver esa condenada caja una vez más, pude sentir como el cuerpo se me hacía más pesado. Pero sentí algo más también, una fuerza que me llamaba. Por más raro que suene. No quería verlo otra vez. Realmente no quería. Hubiera dado cualquier cosa en ese momento con tal de no verlo, pero en mi interior, en lo más profundo de mi corazón, sabía que debía hacerlo. No había de otra. Debía aclararme las dudas de una buena vez de si todo lo que ocurrió fue producto de mi imaginación, o no. Rápidamente, desempolvé mi vieja Xbox, conectándola al televisor de mi cuarto. El mismo televisor y el mismo cuarto donde todo ocurrió. Por un momento, sentí que tenía 6 años otra vez, como si hubiera viajado en el tiempo. Entonces observé el disco, el cual tenía en mi mano y estaba a unos centímetros del lector de discos de la consola. En mi mano, tenía 15 años de trauma acumulados en un DVD, el cual amenazaba con romper toda mi realidad como la conocía una vez que la insertara. Pero en ese momento no estaba para pensar en las consecuencias de mis actos. Puse el disco, tomé aire, y entonces, prendí el televisor. Silencio. Al menos por unos momentos. Nada. La pantalla estaba totalmente negra. Me sentí algo aliviado de que tal vez el CD no funcione bien. La verdad es que no tenía ganas de realmente ver ese metraje otra vez. Y, bueno, también hizo que pudiera convencerme más a mí mismo de que, en efecto, aquella vez en la que vi a mi hermano en el video solo fue un sueño. De la nada, el metraje mostró lo que parecían ser los árboles deforestados de un bosque deteriorado, junto a la vista de un cielo nublado. La toma se queda ahí por unos cuantos segundos, hasta que entonces baja, y ahí es cuando lo veo. A mi hermano. Él se veía exactamente igual a como lo recordaba. Y lo digo literalmente, porque poseía el mismo aspecto de cuando tenía 7 años.
Podía verlo llorando en posición fetal, sus lágrimas corriéndole por toda la cara. Y al ver más de cerca, pude notar algo, marcas, rasguños y mordidas en todas partes, como si fueran las de un perro. Incluso juraría que algunas partes donde debería estar su piel se podía ver músculos y tendones, como si estuvieran al rojo vivo, como si alguien le hubiera estado arrancando la piel poco a poco. De fondo, escuchaba esa puta melodía infantil que secretamente aún recordaba tras todos estos años y que siempre intenté reprimir. Y mientras tanto, ahí estaba Bingolls. Al alejarse la cámara, podía ver cómo ese bastardo danzaba en círculos alrededor de mi hermano, haciendo un baile a una velocidad frenética, como si el video estuviera en el doble de velocidad, pero sin embargo no parecía que ese fuera el caso. Era solo Bingolls quien se movía así. Alfred. Dije en voz baja. Jesucristo, Alfred. Entonces la música se detuvo, y tanto Bingolls como Alfred vieron hacia la cámara. Josh, Dijo mi hermano con una voz frágil que parecía que iba a romperse en cualquier momento, lo cual ocurrió. Josh, por favor, ayúdame. Sácame de aquí. Bingolls me da mucho miedo. No me gusta esta fiesta. De repente, Bingolls se posicionó enfrente de la cámara, tapando mi vista hacia mi hermano. En ese momento, volví a tenerlo, aquel sentimiento de miseria, de que literalmente estaba por morir. Era como si todo el terror que sentí en la infancia se intensificara ahora el doble. Pero mi tren del pensamiento se vio interrumpido, mientras Bingolls lentamente empezó a abrir su boca, revelando una cantidad absurda de dientes mugrientos y filosos como dagas. Todo esto mientras me miraba con esos ojos que, 20 años después, mantenían vivo el mismo intenso odio hacia mi persona. Mi corazón amenazaba con salirse de mi cuerpo, llevándose mi cordura como colateral. Entonces, de la absoluta nada, Bingolls corrió de manera exageradamente rápida hacia la cámara, mientras se escuchaba un grito abisal e infernalmente ruidoso. ¡Carajo! Me caí al piso, golpeándome fuertemente la cabeza. Aunque en ese momento no me importó en lo más mínimo. Mi respiración era acelerada, y mis nervios estaban a su absoluto límite. Rápidamente también apagué la Xbox y saqué el disco con el video. Sin ninguna duda en mi cabeza, y apelando más al instinto que al sentido común, partí ese puto CD en múltiples partes, en todas las que pude. Me tiré al piso, en un ataque de pánico mezclado con un vacío en el estómago, y en mi corazón. Años de esfuerzo intentando hacerle gaslighting a mi cerebro para pretender que aquella experiencia traumática con el DVD nunca ocurrió, tirados a la basura en un instante. Fui al excusado, y vomité sin remedio ensuciando todo el baño en el proceso. Alfred, Dios santo, Alfred, ¿por qué? Solo, porque... En ese momento, intenté calmarme de alguna manera pensando que tal vez, y solo tal vez, todo estaría mejor ahora que rompí aquel puto CD. Incluso intenté hacerme el optimista y pensé que salvé a mi hermano tras hacerlo. Sin embargo, resulta ser que toda esta problemática no se solucionó. Lejos de ello, me atrevería a decir que empeoró. Bingolls, o lo que sea esa cosa, está furiosa ahora. Y tengo el sentimiento de que esto no es mera paranoia. Yo no salvé a mi hermano, sino que liberé a Bingolls. Verán, una vez que me mudé a mi apartamento, estuvieron pasando cosas extremadamente raras. Últimamente cuando prendo las luces de un cuarto, por una fracción de segundo puedo ver a una silueta parada en una esquina de la habitación antes de que la luz la envuelva. También, a veces puedo notar como por el rabillo del ojo una especie de forma amorfa se mueve escurridizamente fuera de mi vista, cuando la noto por un mero milisegundo. Y como si no fuera suficiente, literalmente hoy cuando volví de la universidad, me encontré con la sorpresa de que mi horno estaba encendido desde hace ya un largo tiempo, y echaba humo por todas partes. Gracias a Dios ese día había venido un poco más temprano a casa, no quería ni imaginarme el caos que podía ocurrir si venía demasiado tarde como para evitar algo peor. El tema aquí es que, yo les juro, por la vida de todos a los que aprecio y amo, que yo nunca dejo el horno prendido por accidente cuando me voy. Nunca. Ese hijo de puta lo hizo. Y lo sigue haciendo, tratando de joderme de forma más y más progresiva hasta que, haga lo que sea que tiene planeado hacer conmigo. No tengo ni la más mínima idea de qué pasará en estos días. Temo severamente por mi seguridad ahora mismo.
No puedo comer, no puedo pensar, hoy de hecho ni siquiera asistí a la universidad. No me importa. Yo lo único que pido es que se detenga, que, por el amor a Dios, pare de una maldita vez. Pero siento que no lo hará. Bueno, más o menos, pues terminará eventualmente, pero no de la manera en que espero. Ahora estoy más que convencido de que ese desquiciado de Bingles viene a por mí, supongo que ya se aburrió con mi hermano, y ahora me quiere a mí en su fiesta. Probablemente para que sea su próximo mejor amigo. Y sé que lo hará de alguna forma, porque, después de todo, Los mejores amigos siempre encuentran la manera.